En mí había oscuridad y me trajiste a tu luz. Por siempre cantaré de tu amor. Muy buen día tengan todos ustedes, mis estimados hermanos. En esta hermosa mañana les comparto el día de hoy el capítulo 2 del libro de Marcos. Para esto lo dividimos en varias secciones. Del verso 1 al 12 habla sobre Cristo sana a un paralítico. Del 13 al 17 habla el llamamiento de Leví y la hospitalidad que da a Jesús. Los versos del 18 al 22, ¿por qué nos ayudaban los discípulos de Cristo? Versos del 23 al 28, justifica a sus discípulos por recoger maíz en el día de reposo. La primera parte habla de esta manera. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, porque hablaba así: blasfemia, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Esto significa que durante el desarrollo del ministerio de Jesús realizó muchos milagros que el pueblo nunca había visto. Por eso se sorprendían al ver algo diferente, y los escribas y fariseos, atentos a condenar a Jesús, ya que para ellos era una blasfemia perdonar pecados y hacer milagros, porque no querían aceptar a Jesús como el Mesías enviado del Padre, y que es el Hijo de Dios y es Dios. Por eso hacía todas estas cosas y lo sigue haciendo hasta nuestros días, ya que Jesús vive y
otorga este poder a los que creen en Él. Los versos del 13 al 17 dice: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a Él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque no había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esto quiere decir que Jesús en su recorrido vio a Leví, cobrador de impuestos, y lo llamó para que lo siguiera. Este, de gratitud, recibió a Jesús en su casa e invitó a sus conocidos, solo que los escribas vieron mal esta reunión, ya que Jesús comía con los publicanos y pecadores. Según ellos, esto no debería de ser, ya que si Jesús era el Hijo de Dios y es santo, no debería de convivir con este tipo de personas. Ellos no entendían que Jesús vino a salvar a los pecadores y malos. Gracias a este plan, nosotros fuimos alcanzados por su gran misericordia. Del 18 al 22 dice: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se han de echar. Quiere decir que los escribas, como siempre, criticando lo que Jesús hace, y ahora querían una explicación por qué los discípulos de Jesús no ayunan. Les dijo: porque están ocupados atendiendo a su Señor y Dueño, ya que vendrá el tiempo de hacerlo cuando su Señor ya no esté. Lo harían para fortalecer su espíritu y su alma, ya que el verdadero ayuno se debe de hacer para consagrarse y apartarse del mal, como dice en las Escrituras, donde habla del ayuno escogido por Dios, y no solo es
para sacrificar el cuerpo o por costumbres vanos. Por último vemos nosotros los versos del 23 al 28. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Quiere decir que los escribas, reclamando a Jesús del por qué sus discípulos recogen maíz en el día de reposo, ya que el día de reposo no se debe de hacer ninguna actividad según los mandamientos, pero Jesús les argumentó que cuando se tiene necesidad de algo, se puede ocupar el día de reposo para realizar alguna actividad. Y vemos en nuestros días, algunos trabajan el día de reposo y descansan un día entre semana, y no por eso pecan. Los legalistas exigen que se cumpla la ley para no cumplir con los demás mandamientos. Por eso es que en el día de reposo Jesús les dijo que Él daba autorización a sus discípulos para que trabajaran, hicieran actividad, a pesar de que la ley dice que no se debe de hacer. Jesús nos enseña pues que debemos nosotros de guardar los mandamientos, pero también cuando hay necesidad de hacer alguna actividad, podemos ocupar el día de reposo. Aprendamos de estas enseñanzas en este día, viendo la manera en que los escribas y fariseos siempre buscaban cómo reclamarle a Jesús lo que hacía, pero él hacía estas cosas porque el Padre le permitía hacerlo, realizarlo, así junto de compartir el reino, compartir la palabra y hacer milagros. Aprendamos esto pues, hermanos, y lo hagamos con todo el corazón cada día y agrademos a Dios y a Jesús. Que Dios les bendiga ricamente en este día